Era tarde en la noche y aún me quedaban al menos 2 horas más de carretera. El silencio de la autopista, con el cielo oscuro y sin estrellas, me mantenía alerta. Las luces de los faros eran lo único que rompía la densa oscuridad. Cuando la aguja del combustible comenzó a bajar peligrosamente, decidí detenerme en la próxima gasolinera que encontrara. Un cartel envejecido y oxidado apareció en la distancia, como una especie de espejismo en el desierto solitario. Aparqué el coche y me di cuenta de que el lugar parecía sacado de una película de terror. El letrero estaba apagado, con algunas luces parpadeando aquí y allá, y no había nadie a la vista. Solo 2 bombas de combustible antiguas, cubiertas de polvo y óxido, se mantenían en pie. Había algo inquietante en el aire, pero la necesidad de llenar el tanque me hizo salir del coche. Comencé a echar gasolina y fue entonces cuando escuché pasos, suaves pero rápidos, que venían de algún lugar en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco y, al darme la vuelta, vi a un hombre acercándose a mí. Estaba jadeando, con la ropa sucia y desgarrada, el cabello despeinado y los ojos desorbitados por el pánico. Sus manos temblaban mientras se acercaba, con una mirada desesperada. «Tienes que ayudarme», dijo, con la voz entrecortada. Retrocedí instintivamente, colocando de nuevo la manguera en la bomba, listo para volver al coche. «Calma, ¿qué está pasando?», Swing pregunté, mirando alrededor, esperando que hubiera alguien más. «Me escapé», susurró, mirando nerviosamente hacia atrás. «Pero ellos vienen, no entiendes, van a atraparme de nuevo». Me quedé congelado. ¿Escapó? ¿Atraparlo de nuevo? El hombre estaba visiblemente perturbado, sudando, y sus palabras confusas me hacían dudar. Pero entonces, la calma de la noche se rompió con el sonido de un motor acercándose. Giré la cabeza y vi una camioneta vieja, cubierta de polvo, aparecer por el camino de tierra, con sus faros fijos en nosotros 2. El hombre a mi lado se quedó rígido, con los ojos llenos de terror. «Son ellos», murmuró, agarrándome del brazo con fuerza. «Por favor, no dejes que me lleven». Mis instintos de supervivencia tomaron el control. La camioneta se detuvo a pocos metros de nosotros y 2 hombres bajaron lentamente. Uno de ellos era alto, con una gorra vieja que le tapaba parte del rostro. El otro era más bajo, con una barba gruesa y descuidada. Caminaban hacia nosotros con una calma perturbadora, como si ya hubieran hecho esto antes. «¿Todo bien por aquí?», Swing preguntó el más alto, su voz extrañamente tranquila para la situación. Miró al hombre a mi lado, que empezó a temblar. «Venimos a buscarte, te llevaremos a un lugar seguro». El hombre a mi lado dio un paso hacia atrás, apretando mi brazo con más fuerza. «No les creas», susurró, casi sin voz. «Ellos son los que me atraparon». Me sentía dividido. Los 2 hombres parecían relajados, como si tuvieran el control de la situación. El hombre a mi lado, en cambio, estaba completamente aterrorizado, incapaz de contenerse. La tensión aumentaba a cada segundo y mi corazón latía con fuerza en el pecho. No sabía en quién confiar. «Todo está bien», dijo el otro hombre, acercándose lentamente. «Solo está un poco confundido. Lo llevaremos de vuelta». Por un segundo, pensé en subir al coche y marcharme de allí lo más rápido posible, pero algo en la mirada del hombre a mi lado me hizo dudar. Parecía genuinamente aterrorizado, pero antes de que pudiera tomar una decisión, los 2 hombres avanzaron y, con un movimiento rápido, agarraron al hombre aterrorizado y lo arrastraron hasta la camioneta. «Por favor, ayúdame». «Component placement», gritó, su voz desesperada, pero me quedé inmóvil, incapaz de hacer nada. La puerta de la camioneta se cerró de golpe y los hombres entraron en el vehículo.
El motor rugió de nuevo y en segundos desaparecieron en la oscuridad, levantando una nube de polvo. Me quedé allí, paralizado, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado, preguntándome qué acababa de presenciar. ¿Debería haber llamado a la policía? ¿Debería haber hecho algo? Pero, en el fondo, sabía que nada de lo que dijera haría la diferencia. Ya se habían ido, y nunca sabría la verdad. Siempre he sido un fanático de las caminatas. La idea de pasar horas caminando en medio de la naturaleza, lejos de todo, siempre me pareció la manera perfecta de despejar la mente. Ese día elegí un sendero que nunca había probado antes, al pie de una antigua cadena montañosa, lejos de la civilización. No era un lugar muy frecuentado, lo que era exactamente lo que quería. Todo parecía normal en las primeras horas. El aire fresco, el canto lejano de los pájaros, el suave viento que hacía bailar las hojas. El camino estaba bien marcado, pero poco a poco comencé a notar que las señales del recorrido estaban más espaciadas y desgastadas. Sentí esa incomodidad de que el tiempo en ese lugar era diferente, como si hubiera sido olvidado durante décadas. Aún así, seguí adelante. Fue entonces cuando los vi por primera vez. 3 personas, un poco más adelante en el camino, dispersas por el sendero. Parecían estar buscando algo. Pensé que eran otros excursionistas, pero había algo en ellos que me molestaba. El grupo estaba en silencio, y la forma en que se movían, despacio y con cautela, no parecía normal. Cuando me acerqué me di cuenta de que una de las mujeres sostenía un folleto, y el hombre a su lado miraba constantemente a su alrededor, como si estuviera nervioso. Curioso, les pregunté si buscaban algo. La mujer me mostró el folleto. Era de un hombre desaparecido. La foto en el panfleto mostrábase a un sujeto de unos 30 años, desaparecido hacía 2 días. ¿Has visto a alguien?, Drenia preguntó con voz baja, casi ansiosa. Negué con la cabeza y le dije que estaría atento. Ella me agradeció, pero nunca me miró a los ojos. El hombre con barba parecía aún más desconfiado, como si cada movimiento mío fuera una amenaza. Seguí caminando, pero algo en esos 3 me dejó inquieto. El bosque, antes lleno de vida, ahora parecía sofocante. El viento era diferente, más frío, más sombrío, y cada paso parecía resonar demasiado lejos. Sentí un escalofrío subir por mi espalda, pero me obligué a ignorarlo. Alrededor de 1 hora después, me di cuenta de que había perdido el sendero. Las señales que antes me guiaban simplemente habían desaparecido. Cada árbol a mi alrededor se veía igual, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Me detuve, intentando orientarme, cuando escuché el sonido de pasos. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien del grupo anterior, pero no había nadie. Solo el sonido de las ramas rompiéndose bajo pies invisibles. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Aceleré el paso, tratando de encontrar el camino de regreso, pero cuanto más caminaba, más perdido me sentía. Fue entonces cuando vi el folleto, el mismo de la mujer, pegado en el tronco de un árbol. Me detuve, confundido. Ese folleto no estaba allí antes. El papel estaba mojado, como si hubiera estado expuesto a la lluvia, aunque no había llovido. En la parte inferior había una nota escrita apresuradamente en rojo: «Deja de buscar». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia? Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo el opresivo silencio del bosque. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché los pasos de nuevo, esta vez más cerca, acercándose desde todos los lados. Me giré rápidamente, intentando ver algo, pero todo lo que vi fue la oscuridad entre los árboles. Comencé a correr, el pánico creciendo dentro de mí.
Cada vez que miraba por encima del hombro, tenía la sensación de que algo me estaba acechando, siguiéndome, invisible, pero presente. Mis pasos resonaban, cada vez más rápidos, pero no importaba cuánto corriera, el camino parecía extenderse infinitamente. Entonces, los vi nuevamente. Las mismas dos personas del grupo, parados al borde del sendero, observándome en silencio. Sus siluetas estaban inmóviles, como estatuas, pero había algo extraño en sus posturas, algo que no noté antes. Estaban demasiado rígidos, demasiado quietos. Les hice un gesto, tratando de ocultar mi miedo, pero no respondieron. Simplemente continuaron mirándome. Mi estómago se revolvió. Algo estaba terriblemente mal. Antes de que pudiera decidir qué hacer, comenzaron a moverse, caminando hacia mí, pero sin prisa. Sus pasos eran deliberados, como si supieran exactamente a dónde iba. No esperé. Corrí lo más rápido que mis piernas me permitieron, alejándome de ellos, adentrándome más en el bosque. El sonido de los pasos continuaba, nunca demasiado lejos. Sabía que no estaba solo. Algo o alguien me estaba persiguiendo, cazándome. Y por más que corriera, nunca parecía escapar. Después de horas, o lo que parecían horas, finalmente vi una cabaña a lo lejos. Corrí hacia ella, mi cuerpo exhausto, mis piernas quemando de tanto esfuerzo. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. El lugar estaba vacío, abandonado, pero en ese momento no me importaba. Al menos allí estaba protegido. Al menos por ahora. Pero incluso dentro de la cabaña, podía oírlos afuera. Las voces distantes, los pasos cada vez más cerca, todavía me estaban siguiendo. Y sabía que, tarde o temprano, me encontrarían. Había vuelto a mi ciudad natal después de años fuera. No iba a ser una visita larga, solo estaba de paso. Me detuve en un viejo diner, de esos al borde de la carretera, al que solíamos ir cuando éramos adolescentes. El lugar no había cambiado en nada. El letrero de neón parpadeante, las viejas cabinas de cuero desgastadas y el suave sonido de una jukebox de fondo. Me senté en el mostrador, pedí un café y un sándwich y esperé. Mientras el familiar olor a café fresco llenaba el aire, observé al hombre detrás del mostrador. Estaba limpiando tazas, con una expresión tranquila, como si hubiera hecho eso toda su vida. Pero cuando lo vi de cerca, algo dentro de mí se congeló. Esa persona. Yo conocía esa cara. Paul. Paul había desaparecido de la ciudad hace casi una década. Tenía mi misma edad. Trabajaba en un taller y salía con una chica que todos conocían. La ciudad se puso patas arriba cuando desapareció, sin dejar rastro. Las búsquedas duraron mucho tiempo, pero sin éxito. Con el tiempo, la gente dejó de hablar de él, como si hubieran aceptado que nunca volvería. Pero ahora, ahí estaba, más viejo, con el pelo un poco encanecido, pero seguía siendo Paul. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré alrededor, esperando que alguien hiciera algún comentario, pero los otros clientes estaban inmersos en sus propias conversaciones. Nadie parecía notar nada extraño. Tenía que saber qué estaba pasando. Esperé hasta que se acercó y cuando lo hizo, con esa misma sonrisa tranquila, aproveché la oportunidad. ¿Paul?, pregunté con la voz baja, casi temerosa. Por un segundo pareció dudar, pero enseguida negó con la cabeza. Lo siento, me estás confundiendo con otra persona. Me llamo Pete. Mi garganta se secó. No, insistí, mirándolo directamente a los ojos. Sé quién eres. Desapareciste de nuestra ciudad hace años. Todo el mundo te estuvo buscando. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, pero mantuvo la calma. Te estás equivocando, repitió, con una tranquilidad que me inquietaba. Nunca he estado en tu ciudad. Solo trabajo aquí.
Algo no estaba bien. Sabía que era él. Ese leve temblor en su voz, la forma en que desviaba la mirada. Todo me decía que estaba mintiendo. Pero por alguna razón, fingía que no me conocía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Siguió limpiando el mostrador como si nada estuviera pasando, ignorando mi presencia, actuando como si yo fuera solo otro cliente. Volví a mi asiento, con el estómago revuelto, sin poder tocar el sándwich que había pedido. Cada vez que lo miraba, más claro me quedaba que algo estaba terriblemente mal. Era Paul, sin duda. Pero, ¿por qué mentía? ¿Y por qué nadie más parecía notarlo? Después de unos minutos, pagué la cuenta y me fui. Mientras conducía de vuelta a la carretera, los pensamientos giraban en mi cabeza. ¿Debería haber hecho más preguntas? ¿Debería haberle contado a alguien? Mi mente estaba en conflicto, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Unos días después, volví al diner. Algo dentro de mí necesitaba respuestas, pero cuando llegué, el lugar estaba cerrado. Un gran cartel de «Cerrado por reformas» cubría la ventana. Le pregunté a un hombre que pasaba qué había pasado, y solo se encogió de hombros. «Nadie ha aparecido a trabajar en los últimos días. Están cerrando el lugar, parece». El malestar creció dentro de mí. Sentí un peso en el pecho, como si hubiera perdido la oportunidad de descubrir qué le había pasado realmente a Paul. Pero lo que más me inquietó fue lo que escuché días después. La gente había empezado a desaparecer. Primero fue un empleado de una gasolinera en la carretera. Luego, una mujer que vivía sola cerca de allí. No había una conexión aparente entre ellos, excepto que, de repente, todos desaparecieron. La policía estaba investigando, pero sin pistas concretas. Y lo más extraño, la sensación de que, de alguna manera, todo estaba relacionado con lo que vi en el diner. Intento no pensar mucho en eso. Intento olvidar lo que pasó esa noche. Pero cada vez que conduzco por esa carretera y paso por el viejo diner, siento el mismo escalofrío en la espalda. Algo le pasó a Paul y, sea lo que sea, temo que ahora le esté sucediendo a más personas. Había estado planeando ese viaje de campamento durante semanas. Necesitaba un descanso de todo, solo yo, el bosque y un poco de paz y tranquilidad. Encontré un lugar profundo en el bosque, lejos de cualquier sendero oficial, con un pequeño claro que parecía perfecto para montar mi campamento. No era un lugar frecuentado, lo cual me atraía aún más. Cuando llegué, lo primero que noté fue que alguien ya había estado allí antes. Había restos de una fogata, unas viejas latas vacías y un par de sillas plegables esparcidas por el claro. Pero no había tienda de campaña, ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Todo parecía abandonado. El aire estaba enrarecido, como si no hubiera sido perturbado en semanas. Por un momento, pensé en seguir adelante y buscar otro lugar. Pero el lugar era ideal. Los árboles formaban una barrera natural y había un pequeño arroyo cerca, perfecto para agua fresca. Además, la soledad siempre había sido lo que buscaba en estos viajes. Así que desempacé mi equipo y monté mi tienda, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de que cayera la noche. Más tarde, mientras exploraba los alrededores, encontré algo curioso. Debajo de una de las sillas plegables abandonadas, había un pequeño cuaderno. Estaba un poco sucio, la cubierta desgastada y las páginas manchadas de barro. No sé por qué lo abrí, tal vez por simple curiosidad. Dentro había notas garabateadas, dibujos y entradas que, al principio, no tenían mucho sentido. Las primeras páginas eran bastante normales. El clima, los árboles que la persona había visto, pequeños detalles sobre la fauna del lugar. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono comenzaba a cambiar.
La letra se volvía más desordenada y las palabras más frenéticas. El escritor hablaba de escuchar cosas por la noche, ramas que se rompían, pasos suaves alrededor de su tienda y, en un punto, mencionaba haber escuchado respiración justo afuera de la lona. Al principio, pensé que eran paranoias de alguien que había pasado demasiado tiempo solo en el bosque. Pero conforme seguía leyendo, los relatos se volvían más inquietantes. Hablaba de sentir que lo observaban constantemente, de ver sombras moviéndose entre los árboles y de pequeños objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Una cuchara, una linterna que no estaba donde la había dejado. Dejé el cuaderno a un lado, riéndome de lo que parecía ser la imaginación de alguien demasiado nervioso. Continué montando mi campamento. Hice la cena y encendí una pequeña fogata. Pero, conforme caía la noche, no podía dejar de pensar en lo que había leído. El aire se había vuelto extrañamente quieto, y el bosque, antes lleno de sonidos, ahora estaba sumido en un silencio inquietante. Esa noche no dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, los relatos del cuaderno volvían a mi mente. Escuché pequeños crujidos fuera de mi tienda, pero me convencí de que eran solo animales. Aún así, el nerviosismo crecía. Cerca de la medianoche, me desperté de golpe. Mi corazón latía con fuerza y todo estaba oscuro. La fogata se había apagado y solo la luz de la luna atravesaba débilmente el techo de la tienda. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos, lentos, deliberados, rodeando mi tienda. Me quedé quieto, tratando de no hacer ruido. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Tal vez era un animal grande, como un ciervo. Pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado humanos. Alcancé mi linterna, pero no me atreví a encenderla. Solo la sostuve, esperando. Los pasos se detuvieron justo al lado de mi tienda. Podía escuchar una respiración leve, como si estuvieran intentando no ser escuchados. Mi mente estaba a 1000 por hora, pensando en qué hacer. ¿Salir y enfrentar lo que fuera? La idea de abrir la tienda me aterraba. ¿Y si estaban esperando justo fuera? El cuaderno volvió a mi mente. El escritor estaba convencido de que lo observaban, de que algo o alguien lo acechaba. ¿Y si nunca se fue? Los minutos pasaron, pero se sintieron como horas. Finalmente los pasos comenzaron de nuevo, alejándose esta vez hasta que desaparecieron por completo. No me moví hasta estar completamente seguro de que lo que fuera se había ido. Solo entonces me atreví a abrir un pequeño espacio en la tienda y echar un vistazo. El campamento estaba vacío. No había señales de nadie. Pero el miedo no se fue. Aunque no vi nada fuera de lugar, sabía que algo había estado allí. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado, con la linterna en mano, observando la entrada de la tienda hasta que el sol comenzó a salir. A la mañana siguiente, mientras empacaba para irme, vi algo que me hizo detenerme en seco. Justo fuera de la entrada de mi tienda había un cuchillo. No era mío. No lo había visto cuando monté el campamento y no lo había traído conmigo. Lo dejé allí, sin tocarlo. Sabía que lo que fuera que había estado rondando mi tienda la noche anterior, lo había dejado allí. Una advertencia, o quizás una amenaza. Me marché lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Y aunque he vuelto a hacer camping desde entonces, nunca he vuelto a ese lugar. Lo que sea que estaba allí esa noche, no quería que estuviera allí. Y yo tampoco quería averiguar por qué. Nunca me había pensado mucho en los rumores. En los pueblos pequeños siempre se cuentan historias, cosas que la gente no cree realmente, pero que de alguna manera se quedan contigo. Una de esas historias era sobre un niño, Evan,
que desapareció durante unos días hace unos meses. Lo encontraron vagando por el borde del bosque, cerca de su casa, aturdido y confundido. No recordaba nada de lo que le había pasado. La ciudad estuvo hablando de ello por un tiempo. Todo el mundo tenía sus teorías, pero la familia no hablaba mucho del tema. Evan parecía estar bien físicamente, y después de un par de semanas, todo volvió a la normalidad. O al menos, eso pensé. Había conocido a Evan algunas veces en el parque local. Parecía un niño normal, un poco más callado que los demás, pero pensé que era por lo que había pasado. No conocía mucho a sus padres, pero cuando me pidieron que lo cuidara por un fin de semana, acepté. Tenía tiempo libre y parecía que necesitaban un respiro. Desde la desaparición de Evan, siempre estaban nerviosos. Llegué el viernes por la tarde. Sus padres me dieron las instrucciones. La comida estaba en la nevera, la hora de dormir a las 8 y una lista de números de emergencia en la mesa. Nada fuera de lo normal. Evan estaba sentado en la mesa de la cocina, coloreando cuando llegué. No dijo mucho, solo levantó la mirada con sus grandes ojos oscuros antes de volver a su dibujo. Sus padres parecían aliviados de marcharse, y en cuanto se fueron, solo quedamos él y yo. Las primeras horas fueron tranquilas. Evan era educado, pero demasiado silencioso. Jugaba con sus juguetes mientras yo leía en el sofá. Era un silencio incómodo, demasiado quieto para mi gusto, pero no le di demasiada importancia. Los niños pueden ser tímidos, pensé. Probablemente solo necesitaba tiempo para abrirse. No fue hasta después de la cena que las cosas empezaron a sentirse extrañas. Noté que Evan actuaba de forma rara, echando miradas furtivas hacia las ventanas, como si esperara ver algo afuera. Cada vez que le preguntaba si pasaba algo, solo sacudía la cabeza y volvía a lo que estaba haciendo. Pero el modo en que seguía mirando por encima del hombro me puso nervioso. Alrededor de las 7, fui a ver cómo estaba mientras jugaba en su habitación. Lo encontré sentado junto a la ventana, mirando fijamente al patio trasero. El sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban en el jardín. No se giró cuando entré. «Evan, ¿qué estás mirando?». Swingo pregunté, tratando de sonar despreocupado, aunque algo en la forma en que observaba allá afuera me hizo sentir un escalofrío. «Nada», respondió, su voz apenas un susurro. Me acerqué y miré por la ventana. No había nada allí, solo el jardín, los árboles moviéndose con la brisa de la tarde y la luz que comenzaba a desvanecerse. Pero la forma en que estaba tan concentrado en ese espacio vacío me hizo sentir como si me estuviera perdiendo de algo. Después de unos minutos lo convencí para que regresara a la sala. Jugamos a un juego de mesa, pero su mente claramente estaba en otra parte. Seguía echando miradas hacia la ventana, y cada vez que lo hacía desviaba la mirada rápidamente, como si no quisiera que lo notara. Intenté no dejar que eso me afectara, pero había algo raro en la casa. Demasiado quieto, demasiado silencioso. Incluso el aire se sentía denso, como si estuviera presionándome. Me convencí de que eran nervios, que solo estaba dejándome llevar por el extraño ambiente que Evan estaba transmitiendo. Más tarde, cuando lo estaba acostando, encontré algo bajo su almohada. Era un cuaderno pequeño, de espiral, de esos que los niños usan para dibujar o practicar la escritura. Cuando lo saqué, Evan se puso rígido. Su cara se volvió pálida. ¿Puedo ver lo que has estado dibujando?, le pregunté, tratando de sonar calmado, aunque mi corazón se aceleraba por la inquietud. No respondió, solo miró al suelo, retorciendo la camiseta entre sus dedos. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran lo que esperabas de un niño.
Dibujos de figuras de palitos, animales, garabatos. Pero conforme pasaba las páginas, los dibujos cambiaban. Se volvían más oscuros, más detallados. Había figuras, sombras alargadas, todas de pie en fila, mirando hacia adelante. Algunas estaban dibujadas fuera de la casa, otras en el jardín, todas inmóviles, simplemente observando. Pasé más páginas, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Los dibujos se volvían cada vez más frenéticos. Las figuras seguían allí, pero ahora había más, rodeando la casa, cada vez más cerca con cada página. Uno de los últimos dibujos era del salón, y a través de la ventana se veía una de esas figuras sombrías, de pie afuera, mirando hacia adentro. El detalle me inquietó. Era demasiado real, demasiado preciso para un niño de su edad. Casi podía sentir la presencia en ese dibujo. Tragué saliva. Miré a Evan con la garganta seca. ¿Quiénes son estas personas? Drenia, le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. No me miró. Están afuera, susurró, casi inaudible. Vienen cuando se hace de noche. No supe qué decir. Mi primer instinto fue decirle que solo era su imaginación, que no había nada de qué preocuparse. Pero algo en la forma en que lo dijo, el miedo en su voz, hizo que mi estómago se revolviera. Miré por la ventana de nuevo. Nada. Solo la noche. Traté de convencerme de que era ridículo. Solo un niño asustado dibujando cosas espeluznantes. Pero, después de que se quedó dormido, no pude dejar de pensar en esos dibujos, en la forma en que seguía mirando hacia las ventanas, esperando ver algo. Esa noche no pude dormir bien. Cada pequeño ruido me hacía saltar, el viento afuera, el crujido de la casa asentándose. Todo parecía demasiado fuerte, demasiado deliberado. Entonces lo oí, un suave crujido, como si algo se moviera fuera de la ventana. Me quedé congelado, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Por un momento, pensé en acercarme a la ventana para mirar afuera, pero no pude. No quería ver lo que había allí. No quería confirmar lo que Evan había dibujado. La mañana siguiente llegó lentamente. Cuando me fui, me sentía aliviado, como si al salir de esa casa pudiera respirar nuevamente. Le entregué a Evan a sus padres y traté de olvidar todo el fin de semana, diciéndome que solo había sido mi imaginación jugando conmigo. Pero aún no puedo dejar de pensar en esos dibujos, en las figuras de pie afuera de la casa, mirando. He pasado por su casa algunas veces desde entonces, solo por curiosidad. Cada vez mis ojos se desvían hacia las ventanas, esperando ver algo o a alguien de pie allí, observando. Nunca veo nada, pero eso no hace que la sensación desaparezca. Siempre he sido una persona que disfruta de la soledad. Por eso, cuando vi la oferta para alquilar una cabaña en medio de un bosque remoto, no lo pensé dos veces. Necesitaba un tiempo a solas, lejos de todo, y aquella pequeña cabaña parecía perfecta. Era sencilla, con lo básico para pasar unos días en paz. Una cama, una cocina pequeña y una chimenea. Justo lo que buscaba. Llegué en la tarde. El sol apenas comenzaba a bajar detrás de los árboles y el aire estaba lleno de ese olor fresco de la naturaleza. El lugar estaba tal como lo habían descrito, completamente aislado. No había otras casas a la vista, ni ruidos de autos, solo el susurro del viento entre las ramas y el ocasional canto de un pájaro. Después de dejar mis cosas, decidí dar un paseo por los alrededores. No había marcado ningún sendero, pero el bosque era espeso, lleno de caminos naturales creados por el paso del tiempo. Mientras caminaba, noté algo curioso. A unos 100 metros de la cabaña, escondido entre los árboles, había un coche. Era viejo, cubierto de hojas y polvo, como si llevara ahí años. La vista me inquietó un poco. Parecía haber sido abandonado,
Me acerqué para ver mejor. Las ventanas estaban rotas y el interior estaba lleno de hojas y suciedad. No había señales de que alguien lo hubiera usado en mucho tiempo. Miré a mi alrededor, pero no había nada más que indicara quién podría haber dejado ese coche allí. Sentí una pequeña punzada de nerviosismo, pero me convencí de que solo era una coincidencia. Volví a la cabaña, tratando de dejar de lado la imagen del coche abandonado. Preparé algo para comer y me senté junto a la chimenea, viendo cómo las sombras empezaban a alargarse en el interior de la cabaña. El silencio, que al principio me había parecido reconfortante, empezó a sentirse un poco pesado, como si algo invisible lo estuviera llenando. Esa primera noche fue tranquila, o al menos eso creí. Me desperté en la madrugada, sin razón aparente, con una sensación incómoda en el pecho. Todo estaba en silencio. No podía escuchar ni el viento, ni los pájaros, ni el crujido usual de la cabaña. Me levanté para echar un vistazo por las ventanas, pero todo estaba oscuro, apenas iluminado por la luna. Volví a la cama, convenciéndome de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. La mañana siguiente, mientras desayunaba, vi algo que me dejó inquieto. Había huellas afuera, justo frente a la puerta. Eran claras, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de la cabaña durante la noche. No eran las mías, eran más grandes, más profundas. Mi primer pensamiento fue que tal vez algún excursionista se había perdido y había pasado por allí. Pero entonces recordé lo aislado que estaba el lugar. Nadie vendría hasta aquí por accidente. Decidí no pensar demasiado en eso. Seguí con mi día, leyendo y paseando por el bosque. Sin embargo, la sensación de que estaba siendo observado no desaparecía. Cada vez que miraba a mi alrededor, tenía la extraña impresión de que algo se movía entre los árboles, justo en el borde de mi visión. Pero cuando me giraba para ver mejor, no había nada, solo la densa vegetación. Esa noche, el aire se sentía más pesado. La cabaña, que antes parecía acogedora, ahora me daba la sensación de estar atrapado. Intenté dormir, pero me resultaba difícil. Mi mente volvía una y otra vez a las huellas, al coche abandonado. Sentí un escalofrío cuando, en medio de la oscuridad, escuché un leve ruido afuera, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de la cabaña. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, escuchando. Los pasos eran suaves, casi inaudibles, pero estaban ahí, rodeando la cabaña. Cogí una linterna y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, me acerqué a la ventana, esperando ver algo. Pero no había nada, solo la quietud del bosque bajo la luz de la luna. Pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí afuera, vigilándome. Cuando salió el sol, decidí que ya había tenido suficiente. Empaqué mis cosas rápidamente y me dispuse a marcharme. Al abrir la puerta, me quedé helado. Las huellas estaban de nuevo allí, pero esta vez eran más, rodeando toda la cabaña. Y lo peor, había una huella justo en la entrada, como si alguien hubiera estado parado allí, observando, a solo centímetros de mi puerta. No esperé más. Cargué el coche lo más rápido que pude y me alejé de ese lugar. Mientras conducía por el camino de tierra, miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo, pero no vi nada. Solo los árboles, quietos, como si no hubiera pasado nada. Nunca volví a esa cabaña, y cada vez que pienso en ese coche abandonado y en las huellas alrededor de la cabaña, no puedo evitar sentir que quien quiera que haya estado allí sigue esperando que alguien vuelva. Era una tarde tranquila en el parque. Los niños corrían, reían y jugaban en los columpios mientras los padres conversaban o se relajaban en los bancos cercanos. Yo estaba allí con mi hija, Ana,
de 5 años, disfrutando del sol suave que brillaba a través de las hojas de los árboles. Ana estaba encantada jugando con su pelota, corriendo de un lado a otro, siempre bajo mi mirada atenta. En un momento, mientras hablaba con una amiga que me había encontrado allí, perdí de vista a Ana por unos segundos. Me giré rápidamente, buscando entre los niños que jugaban, pero no la vi. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Me levanté y caminé rápido por el parque, llamando su nombre. «Ana, ¿dónde estás?» Entonces lo vi. Un hombre de pie al borde del parque, cerca de una camioneta. Parecía estar mirando algo con atención, y cuando me acerqué noté que miraba a Ana. Mi corazón dio un vuelco. Mi hija estaba allí, justo al lado de él, sonriendo, con su pelota en las manos. Corrí hacia ellos. «Ana, ven aquí», le dije, tratando de mantener la calma en mi voz. El hombre levantó la mirada y me observó, con una expresión neutral que me resultó perturbadora. «Estaba a punto de traerla de vuelta», dijo, con una voz suave y pausada. Ella seguía rodando la pelota fuera del parque y se acercó a mi camioneta. Solo estaba cuidando de que no se alejara demasiado. Una parte de mí quería agradecerle, pero algo en la forma en que hablaba, en la manera en que mantenía la mirada fija en mí, me hizo sentir incómoda. Cogí a Ana rápidamente, la atraje hacia mí y le di las gracias de forma cortante antes de alejarme. Mientras me alejaba, podía sentir los ojos del hombre siguiéndonos. Al llegar a casa esa noche, el incidente seguía rondando mi mente. Ana no mencionó nada sobre el hombre, como si para ella hubiera sido solo un extraño amable en el parque. Pero para mí, la sensación de que algo no estaba bien no se iba. Le pregunté a Ana qué había pasado, por qué había ido tan lejos del parque. El hombre me dijo que quería jugar. Me respondió inocentemente. Eso me congeló. ¿Qué hombre? Logramos, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El que estaba junto a la camioneta, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Mi mente comenzó a correr. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? ¿Por qué ese hombre estaba allí, tan cerca de los niños, observándolos? Y lo peor, ¿por qué había permitido que Ana se acercara tanto a él? A la mañana siguiente, volví al parque. Quería preguntar a otras madres si habían notado algo extraño, si ese hombre era un habitual en el parque o si alguien más lo había visto. Pero cuando llegué, me encontré con algo que no esperaba. Otra madre, visiblemente agitada, estaba hablando con la policía. Me acerqué para escuchar. Su hija había desaparecido. La última vez que la habían visto, estaba jugando cerca de la entrada del parque, justo donde Ana había estado la tarde anterior. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. La descripción de la niña desaparecida coincidía con la edad y la apariencia de mi hija. No pude evitar preguntarme si ese hombre tenía algo que ver, si tal vez había estado esperando, observando, y que de alguna manera Ana había sido afortunada al escapar de algo mucho peor. Le conté a la policía sobre el hombre que había visto el día anterior, su camioneta, y cómo se había acercado a mi hija. Describí lo mejor que pude su apariencia, aunque en mi mente seguía siendo un borrón de normalidad inquietante. No había nada particularmente destacable en su aspecto, y tal vez eso era lo que lo hacía aún más aterrador. La policía tomó mi declaración, pero no pareció haber mucho que pudieran hacer con la información que les di. Sin embargo, el miedo no desapareció. Dejé de llevar a Ana a ese parque. Cada vez que pasábamos por allí, sentía el mismo escalofrío. No podía dejar de imaginarme que, si no hubiera llegado a tiempo, Ana también podría haber desaparecido. La niña nunca fue encontrada, y ese hombre nunca volví a verlo.
Pero aún así, cada vez que veo una camioneta similar a la suya, mi corazón late más rápido y me aseguro de que Ana esté bien cerca de mí. Fue durante mi segundo año en la universidad cuando sucedió. Todo parecía normal. Tenía un compañero de cuarto llamado Daniel, un chico tranquilo, reservado, que no hablaba mucho, pero nos llevábamos bien. Compartíamos el pequeño apartamento en el campus, y aunque no éramos amigos cercanos, nuestras conversaciones eran agradables y respetábamos nuestros espacios. Daniel tenía la costumbre de desaparecer por días. Decía que iba a la biblioteca a estudiar o que visitaba a su familia los fines de semana. Nunca me molesté en preguntar mucho. Después de todo, cada uno tenía su propia vida. Lo extraño empezó cuando un día, después de una de sus ausencias, volví al apartamento y noté algo raro. Sus cosas no estaban allí. Primero pensé que se había mudado sin decirme nada. Fui a su habitación y estaba completamente vacía. No había ropa, libros ni señales de que alguien hubiera vivido allí. Me sorprendió, pero no le di demasiada importancia. Tal vez había decidido irse de repente, pensé. Sin embargo, cuando hablé con el administrador del edificio para preguntar si alguien más iba a ocupar el cuarto, me miró con una expresión confusa. «Daniel, no hay ningún Daniel registrado como tu compañero de cuarto», dijo, revisando los papeles. «Siempre has vivido solo aquí». Me reí nerviosamente, pensando que era un error administrativo. Le insistí en que había estado viviendo con Daniel durante todo el año. El administrador solo frunció el ceño y me mostró el contrato que firmé al inicio del curso. Ahí estaba mi nombre, solo el mío. No había ninguna mención de un compañero de cuarto. La incomodidad empezó a crecer en mí. Decidí preguntar a algunos de mis amigos, aquellos que habían venido al apartamento antes, si recordaban a Daniel. Para mi sorpresa, ninguno de ellos parecía recordar haberlo visto. Me miraban como si estuviera loco. «¿De quién hablas? Siempre has vivido solo», dijo uno de mis amigos, riéndose. Mi confusión se transformó en inquietud. Volví al apartamento, tratando de recordar cualquier detalle sobre Daniel, algo que probara que no estaba imaginando cosas. Revisé mensajes en mi teléfono, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera haber intercambiado con él. Pero no había nada, ni un solo rastro de que Daniel hubiera existido. Decidí revisar en profundidad el apartamento, buscando cualquier cosa que pudiera probar que no estaba perdiendo la cabeza. Pero cada rincón estaba vacío, cada signo de que alguien más había vivido allí había desaparecido. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Durante los días siguientes, las cosas empeoraron. Comencé a notar que pequeños objetos de mi apartamento desaparecían. Una pluma, una taza, una camiseta. Al principio pensé que los había perdido, pero cada vez que revisaba, los objetos simplemente no estaban donde los había dejado. Sentía como si alguien estuviera jugando conmigo. Una noche, desperté en medio de la madrugada. Había un extraño silencio en el apartamento, el tipo de silencio que te pone la piel de gallina. Escuché un leve crujido, como si alguien estuviera caminando en el pasillo. Salté de la cama, el corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta de mi habitación y vi, por una fracción de segundo, una sombra moverse rápidamente hacia la puerta de salida. Corrí tras ella, pero cuando llegué al pasillo, no había nadie. Estaba solo. Después de esa noche, decidí buscar ayuda. Hablé con el departamento de psicología de la universidad, convencido de que algo andaba mal conmigo. Pero no lograron encontrar ninguna razón para lo que estaba experimentando. «Tal vez solo sea estrés», dijeron. Comencé a evitar el apartamento, quedándome más tiempo en la biblioteca o en casa de amigos. Pero cada vez que volvía, la sensación de que alguien había estado allí
En mi ausencia, crecía. Había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y siempre sentía una presencia, una sombra que me seguía. Finalmente, decidí mudarme. Empaqué mis cosas y me fui del apartamento lo más rápido que pude. Pero nunca conseguí olvidar lo que sucedió. A veces, todavía tengo sueños donde veo a Daniel, de pie en el pasillo, mirándome con esos ojos vacíos, como si estuviera esperando que me diera cuenta de algo que nunca entendí. Y lo peor es que, a veces, cuando despierto, siento que alguien ha estado en mi habitación, como si Daniel nunca se hubiera ido del todo. Antes de que pudiera reaccionar, la chica tiró de mi brazo y corrió hacia la parte trasera de la tienda, donde estaban las puertas traseras. Los dos hombres comenzaron a moverse tras ella, pero los seguí rápidamente. Atravesamos la puerta y corrimos hacia el oscuro campo detrás de la tienda, sin saber a dónde ir. Podía escuchar los pasos de los hombres acercándose, pero la oscuridad nos envolvía. Corrimos, sin detenernos, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento los pasos se desvanecieron. Nunca volví a ver a esos hombres, ni a la chica. Cuando finalmente regresé a mi coche, aún jadeando y cubierto de sudor, el refugio estaba en silencio. La camioneta ya no estaba, y la tienda de carretera parecía igual de desolada que cuando llegué. Solo que ahora, el lugar me parecía más oscuro, más frío, como si algo peligroso hubiera pasado por allí y estuviera esperando volver. Había estado conduciendo durante horas. La noche era oscura, más oscura de lo habitual, como si el cielo hubiera decidido tragarse todas las estrellas y la luna. La carretera estaba vacía y solitaria, solo iluminada por los faros de mi coche, que parecían ser lo único entre mí y la oscuridad interminable. Necesitaba un descanso, un lugar donde estirar las piernas y tal vez tomar un café. Entonces vi las luces de una parada de carretera a lo lejos. El lugar parecía un típico refugio para camioneros. Una pequeña tienda con luces fluorescentes parpadeantes, un baño en la parte de atrás y una gasolinera al frente. No había muchos coches estacionados, solo una camioneta que parecía haber estado ahí por un buen rato. Aparqué y entré. Dentro el ambiente era frío y un poco deprimente. Unos pocos estantes con comida chatarra y bebidas, una cafetera que parecía haber estado en funcionamiento desde los años 80, y un hombre detrás del mostrador que apenas levantó la vista para verme entrar. Mientras me servía un café aguado, algo en la ventana al fondo de la tienda llamó mi atención. Era una chica joven, de pie junto a la puerta del baño, mirando nerviosamente a su alrededor. Su ropa estaba desaliñada y parecía que había estado llorando. Me acerqué despacio, intentando no asustarla. ¿Estás bien?, Drenia pregunté, manteniendo la voz baja y calmada. Ella me miró, con los ojos llenos de miedo. «Por favor, ayúdame», susurró, dando un paso hacia mí. Me escapé de ellos. Están buscándome. El aire en la tienda parecía volverse más denso de repente. Mi primer instinto fue mirar a mi alrededor, tratando de ver si había alguien más fuera, pero la noche era una pared negra más allá de las luces del lugar. Volví mi atención a la chica. «¿Quién te está buscando?» «Drenia», le pregunté. Ella tragó saliva, nerviosa. «Ellos dijeron que eran de mi familia, pero no lo son. Me quieren llevar de vuelta. Por favor, no me dejes aquí». No supe qué hacer en ese momento. Mi mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera decir algo más, escuché el sonido de un motor. Miré por la ventana y vi una camioneta oscura acercándose lentamente al refugio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La chica se tensó, mirando hacia la camioneta con puro terror en sus ojos. «Son ellos», murmuró. La camioneta se detuvo justo frente a la tienda, y dos hombres bajaron. Uno de ellos, alto y corpulento, con una chaqueta de cuero gastada, caminó hacia nosotros con pasos lentos pero decididos. El otro, más bajo y delgado,
Se quedó cerca de la camioneta, como si estuviera vigilando. El hombre de la chaqueta entró en la tienda y se dirigió al mostrador. Fingí que estaba buscando algo en los estantes mientras observaba de reojo a la chica, que ahora estaba prácticamente temblando detrás de mí. Podía sentir su miedo. El hombre detrás del mostrador apenas levantó la vista mientras el tipo pedía algo en voz baja. De repente, el hombre se volvió hacia mí. Sus ojos se fijaron en la chica detrás de mí, y una sonrisa fría y torcida apareció en su rostro. «Ahí estás», dijo, su voz baja y controlada. «Te hemos estado buscando». La chica dio un paso atrás pegándose a la pared. «No voy a ir con ustedes», murmuró. El hombre se acercó un poco más, pero mantuvo su distancia. «No lo hagas más difícil de lo que ya es. Solo queremos ayudarte. Tu familia está preocupada». Algo en su voz me heló la sangre. No parecía preocupado ni mucho menos amigable. Había algo en él, una frialdad en su manera de hablar que me hizo dudar de cada palabra que salía de su boca. La chica me miró, suplicante. «Por favor, no los dejes llevarme». El hombre dio un paso hacia nosotros. «No tienes elección», dijo, ahora con un tono amenazante. «Vas a venir con nosotros». Mi mente iba a 1000 por hora. Podía ver que algo estaba muy mal, pero no tenía idea de cómo intervenir. ¿Qué haría si intentaban llevársela a la fuerza? Fue entonces cuando el segundo hombre, el que estaba en la camioneta, entró a la tienda. «Vamos, ya es suficiente. Tenemos que irnos». No había nadie más en la tienda. El encargado del lugar parecía totalmente desinteresado en lo que estaba ocurriendo. Estábamos solos. La chica se aferró a mi brazo, su respiración rápida y temblorosa. «No me dejes ir con ellos», susurró desesperada. Los dos hombres la miraban con una calma inquietante. «Mira», dijo el de la chaqueta, «es mejor que no te metas en esto. No es asunto tuyo». Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer. Finalmente tomé aire y sin apartar la vista de ellos dije: «Si ella no quiere ir, no deberían obligarla». Hubo un momento de tensión, un silencio pesado que llenaba el espacio entre nosotros. El hombre de la chaqueta me miró con una sonrisa forzada. «Tú no entiendes lo que está pasando aquí. El autobús nocturno era mi transporte habitual para volver a casa después del trabajo. A esas horas, rara vez había mucha gente. La mayoría de los pasajeros eran personas cansadas después de un largo día, mirando por la ventana o cabeceando en sus asientos, mientras las luces de la ciudad pasaban en un parpadeo borroso. Esa noche no era diferente. El autobús iba casi vacío, y yo estaba sentado cerca de la parte trasera, con los auriculares puestos, dejando que la música ahogara el ruido del motor. Subió en una de las paradas más desiertas, cerca de un parque que rara vez estaba iluminado. El hombre tenía unos 30 años, quizá un poco más joven, pero su aspecto desaliñado y la mirada paranoica lo hacían parecer mayor. Se sentó 2 asientos delante de mí, aunque el autobús estaba casi vacío. Pude notar que no dejaba de mirar nerviosamente por la ventana, como si estuviera buscando algo o alguien. Su comportamiento era inquietante, pero intenté no prestarle demasiada atención. Sin embargo, después de unos minutos, no pude evitar fijarme en lo tenso que estaba. Sus manos temblaban y se aferraba con fuerza al asiento delantero, como si estuviera a punto de levantarse y correr en cualquier momento. Giraba la cabeza constantemente, mirando por las ventanas y luego hacia el frente del autobús. Me quité los auriculares. El ambiente de la música ahora se sentía demasiado discordante con lo que estaba sucediendo a mi alrededor. El hombre se giró bruscamente hacia mí. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de miedo y desesperación. No supe qué hacer al principio, pero antes de que pudiera reaccionar, se levantó y se acercó rápidamente a mi asiento. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de pánico. Asentí, un poco aturdido por la situación. Él se dejó caer en el asiento a mi lado, con la mirada fija en las ventanas del autobús, como si estuviera esperando que algo apareciera en cualquier momento. «Ellos están aquí», murmuró, tan bajo que casi no lo oí. «Vienen por mí».
Mi estómago se encogió. Algo en su tono de voz me puso nervioso, pero intenté no parecer demasiado alarmado. ¿Quién es? Drenia, pregunté, manteniendo la voz lo más tranquila posible. El hombre me miró directamente por primera vez. Sus ojos estaban llenos de terror. Las sombras me han estado siguiendo todo el día, en el trabajo, en la calle y ahora aquí. Sé que están ahí fuera, esperándome. Tragué saliva, sintiendo que el ambiente en el autobús se volvía más denso, más pesado. Miré por la ventana, pero no vi nada fuera de lo común, solo las calles vacías y las luces parpadeantes de los postes. Sin embargo, la forma en que él hablaba, con tal convicción, me hizo dudar de lo que veía. ¿Sombras? Component placement, repetí, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir? Son figuras oscuras. Al principio las ves desde lejos en el borde de tu visión, pero cada vez están más cerca. Aparecen en los espejos, en las ventanas, pero solo cuando no las miras directamente. No sé qué quieren, pero sé que vienen por mí. Me estremecí, tratando de procesar lo que decía. El hombre parecía genuinamente aterrorizado, y aunque una parte de mí quería descartar sus palabras como una paranoia, otra parte, más profunda, más primitiva, sentía que tal vez había algo de verdad en lo que decía. ¿Las ves ahora? Drenia, pregunté, dándome cuenta de que mi propia voz temblaba un poco. El hombre no respondió de inmediato. Miró por la ventana del autobús, su rostro pálido iluminado por las luces de la calle que pasaban. No, dijo finalmente. No ahora, pero están cerca. Puedo sentirlo. El autobús se detuvo en otra parada, y una ráfaga de aire frío entró cuando las puertas se abrieron. Nadie subió. El hombre se tensó aún más, como si esperara que algo invisible entrara con el viento. Se volvió hacia mí de nuevo, y esta vez su expresión era casi suplicante. «Por favor», dijo. «Cuando bajes, asegúrate de que no te sigan. Nunca debes caminar solo por mucho tiempo. Siempre se acercan cuando piensas que estás a salvo». Mi piel se erizó. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» El hombre miró hacia el frente del autobús, hacia la salida, y luego de nuevo por la ventana. «No lo sé», murmuró. «Quizá no haya nada que pueda hacer». El autobús siguió avanzando, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. Cada vez que miraba por la ventana, sentía que algo estaba allí, justo fuera de mi vista, esperando que bajara la guardia. El hombre se levantó repentinamente cuando el autobús se detuvo en la siguiente parada. «Es aquí donde bajo», dijo, con una voz tan tensa que casi parecía rota. Lo observé mientras caminaba hacia la puerta, y por un instante sentí el impulso de seguirlo, de asegurarme de que estuviera bien, pero no me moví. Algo, en lo profundo de mí, me dijo que lo dejara ir. Cuando salió, me quedé mirando por la ventana. Vi cómo caminaba por la calle desierta, bajo la luz mortecina de los faroles. Y entonces, justo antes de que el autobús arrancara de nuevo, lo vi. Una figura, oscura, alta, borrosa en los bordes, parada al otro lado de la calle. No podía distinguir ningún rasgo, solo la silueta. El hombre no se detuvo, no giró la cabeza, pero estaba seguro de que él sabía que estaba ahí. El autobús continuó su ruta y la figura desapareció de mi vista. Me quedé con el corazón acelerado, mirando la oscuridad a través de la ventana, preguntándome si lo que había visto era real o simplemente una ilusión provocada por la paranoia del pasajero. Pero incluso ahora, cada vez que tomo ese autobús nocturno, no puedo evitar mirar hacia las sombras y preguntarme si algo o alguien me está observando también. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi. Mateo y yo éramos amigos en la secundaria, pero perdimos el contacto después de la graduación. De hecho, nadie en el pueblo había vuelto a verlo. Se fue un día sin decir adiós, sin dejar rastro. Algunos dijeron que simplemente se había mudado, pero otros susurraban que había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado.
Por eso, cuando lo vi detrás del mostrador de un pequeño restaurante en una carretera secundaria, no pude creerlo. Estaba sirviendo café y atendiendo a los clientes como si nada hubiera cambiado. Estaba más delgado, su cabello más largo, pero esos ojos grises y penetrantes seguían siendo los mismos. Entré y me senté en una de las mesas al fondo, con la esperanza de que me reconociera. Después de unos minutos, él se acercó con una sonrisa que parecía casi forzada. «¿Qué te puedo traer?» «¿Component placement?», preguntó, con un tono neutral. Lo miré con asombro. «Mateo, ¿eres tú? Soy yo, Luis». Por un momento sus ojos se entrecerraron, como si mi nombre le resultara vagamente familiar, pero luego su expresión se endureció. «Lo siento, creo que me estás confundiendo con otra persona». Sentí un escalofrío en la espalda. «No, Mateo, éramos amigos en la secundaria. ¿Qué te pasó? Nadie ha sabido nada de ti en años». La sonrisa desapareció por completo de su rostro. «Mi nombre no es Mateo», dijo, su tono más bajo y distante. «No conozco a nadie con ese nombre». Lo miré fijamente, esperando que soltara una carcajada y admitiera que era una broma. Pero no lo hizo. En cambio, dio un paso atrás, como si mi presencia lo incomodara. «¿Vas a pedir algo?» «Component placement», preguntó, esta vez con una pizca de impaciencia. Asentí lentamente, sin saber qué más hacer. Pedí un café, y mientras él se alejaba hacia la barra, no pude evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. No podía haberlo confundido. Era Mateo, tenía que serlo. Pero su forma de actuar, como si no tuviera idea de quién era yo, como si mi presencia fuera una molestia, no tenía sentido. Me quedé en el restaurante durante un buen rato, observándolo atender a otros clientes. A ninguno de ellos les habló más de lo necesario. Su comportamiento era distante, casi robótico. Me pregunté si los demás sabían algo que yo no. Después de terminar mi café, me fui con más preguntas que respuestas. Pasaron unos días, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Decidí regresar al restaurante para intentar hablar con él de nuevo. Esta vez, cuando llegué, algo era diferente. Las luces estaban apagadas y un cartel de «cerrado» colgaba en la puerta. Miré por las ventanas, pero no había señales de vida dentro. Era como si el lugar hubiera sido abandonado de repente. Pregunté en una gasolinera cercana si sabían algo sobre el restaurante o su dueño. El encargado, un hombre mayor, me miró con una expresión confusa. «Ese lugar ha estado cerrado por años», dijo. «Nadie ha trabajado ahí desde hace mucho tiempo». Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «Pero estuve allí hace unos días», insistí. «Mateo, bueno, el hombre que trabaja ahí me atendió». El anciano me observó durante un momento, con una expresión preocupada. «Hijo, creo que te estás confundiendo. Nadie ha visto a alguien ahí en años. Dicen que el dueño desapareció hace mucho, igual que varios clientes». Me fui de la gasolinera con el corazón acelerado. ¿Cómo podía haber estado cerrado si yo había estado allí hacía tan poco? El recuerdo de Mateo, o quien quiera que fuera, me atendiendo era demasiado claro. Pero entonces, algo me golpeó. Recordé el cartel de cerrado que había visto esa mañana. ¿Podía ya haber estado allí todo el tiempo? Y si lo había estado, ¿qué significaba eso para mí? Los días siguientes fueron extraños. Escuché rumores en el pueblo, historias de otras personas que también habían visto a conocidos desaparecidos atendiendo en lugares vacíos, solo para encontrarlos cerrados al día siguiente. Era como si algunos, los que habían desaparecido sin dejar rastro, volvieran brevemente, atrapados en una especie de limbo, solo para desvanecerse nuevamente. Pensé en Mateo, en su mirada vacía, en su comportamiento distante, y entonces me di cuenta, tal vez, de alguna manera, él no había vuelto. Tal vez nunca se había ido. Siempre me había gustado acampar solo. La soledad del bosque y el sonido del viento entre los árboles me daban una sensación de paz que no encontraba en ningún otro lugar. Aquella vez elegí un lugar más profundo en el bosque, lejos de los senderos habituales.
No había otros campistas ni señales de civilización. Justo lo que necesitaba. Monté la tienda en un pequeño claro, rodeado de altos pinos. El lugar era perfecto. La quietud solo rota por el canto de los pájaros y el suave crujir de las hojas bajo mis pies. Pasé el día caminando por los alrededores, explorando, respirando el aire fresco y sintiéndome más relajado que nunca. Al caer la noche, encendí una pequeña fogata y me preparé algo de comer. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como nunca antes. Todo parecía en calma, perfecto, hasta que poco después de que la oscuridad se asentara completamente, algo cambió. Estaba sentado junto al fuego cuando escuché un crujido, suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme levantar la cabeza. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que tal vez algún animal pequeño había pasado cerca y no le di mayor importancia, pero el crujido se repitió, esta vez más cerca, como si alguien o algo estuviera caminando lentamente entre los árboles. Me levanté, agarrando la linterna, y miré hacia el bosque. La luz revelaba solo las sombras de los pinos y la niebla que comenzaba a formarse cerca del suelo. No había nada. Pero aún así, sentí una extraña inquietud. Volví a sentarme junto al fuego, intentando convencerme de que solo era mi imaginación, de que no había nada raro. Pero el silencio que siguió fue demasiado profundo, demasiado denso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Incluso los animales nocturnos parecían haberse callado. Fue entonces cuando lo vi. Al borde de la luz del fuego, justo donde los árboles empezaban a formar una pared de sombras, había algo. Al principio pensé que era solo una rama, pero entonces noté la forma, una figura, inmóvil, observándome desde la distancia. No podía distinguir su rostro, ni siquiera saber si era humano. Solo estaba ahí, de pie, sin moverse. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me levanté lentamente, manteniendo la linterna enfocada hacia la figura, pero no se movió. No sabía qué hacer. Pensé en gritarle, en preguntarle quién era, pero una parte de mí sabía que no obtendría respuesta. En cambio, apagué la fogata apresuradamente, esperando que la oscuridad me ocultara. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. El frío empezaba a apoderarse de mí y la figura seguía ahí, quieta, observando. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Recogí mis cosas rápidamente y me dirigí a la tienda, tratando de mantener la calma. Pero cuando entré, sentí que el aire a mi alrededor se había vuelto más denso, más pesado. Me quedé dentro, sentado con la linterna apagada, tratando de escuchar algo, algún sonido que indicara que la figura se había ido. El silencio seguía siendo total. Me repetía a mí mismo que todo era mi mente jugando trucos, que no había nadie allí fuera. Pero entonces, justo cuando me estaba convenciendo de eso, escuché pasos. Lentos, deliberados, rodeando la tienda. El miedo me golpeó con fuerza. Me quedé completamente inmóvil, con los oídos atentos a cada sonido. Los pasos seguían, despacio, como si quienquiera que estuviera allí supiera exactamente dónde estaba yo. Se detuvieron justo al lado de la tienda, a centímetros de donde yo estaba. La lona era tan delgada que podía sentir la presencia al otro lado. La respiración se me aceleraba, pero traté de controlarla. El silencio volvió. No se escuchaba nada, ni el más mínimo crujido, pero sabía que estaba ahí. Algo o alguien estaba de pie justo fuera de la tienda. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero finalmente los pasos empezaron de nuevo, esta vez alejándose lentamente. No me atreví a moverme hasta que estuve completamente seguro de que se había ido. Cuando lo hice, abrí la tienda con cuidado y miré alrededor. No había nada, solo el vacío de la noche y el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, lo que vi en el suelo me dejó helado. Alrededor de la tienda, en un círculo perfecto, había huellas. Claras, profundas, como si alguien hubiera estado caminando a mi alrededor durante horas. Sabía que no eran mías, ni tampoco de ningún animal. A la mañana siguiente, me marché sin mirar atrás. No he vuelto a acampar solo desde entonces.
Y cada vez que pienso en esa noche, me pregunto quién o qué estuvo observándome desde la oscuridad. Porque aunque no lo vi de nuevo, sé que lo que fuera que estaba allí no era un simple espectador. Me habían contratado para cuidar a Tomás, un niño de 8 años, mientras sus padres se iban de viaje durante el fin de semana. Había trabajado con la familia varias veces antes, y Tomás era un niño tranquilo y reservado. Nunca daba problemas, lo que hacía que mi trabajo fuera bastante fácil. Sin embargo, esa noche, algo era diferente. Cuando llegué, Tomás estaba sentado en la sala de estar, dibujando en su cuaderno. Saludé a los padres, que me dieron las instrucciones habituales, y se marcharon rápidamente, dejándonos solos. Me senté cerca de Tomás y comencé a revisar el cuaderno que tenía en las manos. Los primeros dibujos eran lo que uno esperaría de un niño de su edad. Casas, árboles, animales. Pero a medida que pasaba las páginas, los dibujos cambiaban. Figuras oscuras, altas y delgadas, todas de pie afuera de lo que parecía ser la casa. Estaban dibujadas con trazos rápidos como si las hubiera hecho deprisa o con nerviosismo. A veces aparecían en las ventanas, otras veces en el jardín, y en algunos dibujos estaban rodeando la casa. Había algo perturbador en esos dibujos, en cómo las figuras parecían estar vigilando siempre, esperando. ¿Qué estás dibujando? Swing, le pregunté, tratando de sonar despreocupada, aunque algo en esas figuras me inquietaba. Tomás siguió dibujando sin levantar la mirada. Son ellos, murmuró. Vienen por la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quiénes vienen? Finalmente levantó la vista y me miró con una seriedad que no esperaba de un niño de su edad. Las personas de afuera se quedan mirando por las ventanas. A veces se acercan más. Sentí un nudo en la garganta, pero no quise mostrar mi incomodidad. Tomás, no hay nadie afuera. Son solo dibujos. Él no respondió. Solo volvió a su cuaderno, dibujando una figura más grande y oscura que las anteriores, ahora casi cubriendo por completo la ventana en la página. Intenté distraerme el resto de la tarde, poniendo una película para los dos y preparando la cena. Tomás seguía callado, casi siempre mirando hacia las ventanas de la casa, como si estuviera esperando ver algo. Yo también me encontraba lanzando miradas de vez en cuando, intentando comprobar que no había nadie afuera. La noche llegó rápidamente, y cuando llegó la hora de dormir, Tomás me pidió que dejara las cortinas cerradas. «Ellos no les gustan las cortinas», me dijo en un susurro. «Pero si están abiertas, los verás. A veces se acercan mucho». Me aseguré de que todas las cortinas estuvieran bien cerradas antes de apagar las luces en su habitación. Al salir, no pude evitar mirar por la ventana del pasillo, esperando no encontrar nada extraño. Pero la oscuridad afuera era densa, impenetrable. Me senté en el sofá y encendí la televisión, intentando no pensar en los extraños dibujos de Tomás. La casa estaba en silencio y el tiempo pasaba lentamente. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché un crujido suave proveniente de la ventana de la sala. Me congelé. Al principio pensé que podría ser el viento o algún animal, pero algo dentro de mí no lo aceptaba. Lentamente me levanté y caminé hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para echar un vistazo afuera. No había nada. Respiré hondo, aliviada, y volví al sofá. Pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez más claro. Un suave toque, como si algo estuviera golpeando suavemente el vidrio desde afuera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué a la ventana una vez más, y cuando aparté la cortina esta vez, algo me dejó sin aliento. Había una figura, alta, delgada, oscura, parada justo en el borde del jardín, mirando directamente hacia la ventana. No podía distinguir su rostro, ni ninguna característica. Era solo una sombra, inmóvil.
Mi primer impulso fue retroceder, pero me quedé mirando, paralizada. La figura no se movió. Solo estaba ahí, quieta, como si estuviera esperando. De repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire en la casa se sentía más denso, como si algo invisible hubiera entrado conmigo. El miedo me invadió. Corrí hacia la habitación de Tomás, asegurándome de que estuviera bien. Él estaba despierto, sentado en la cama, con los ojos abiertos de par en par. ¿Las viste? Component placement, preguntó con una voz casi temblorosa. Asentí, incapaz de decir nada. Me acerqué a la ventana de su habitación y me aseguré de que las cortinas estuvieran bien cerradas. No iba a dejar que viera lo que yo había visto. Pasé el resto de la noche sentada en una silla junto a su cama, sin poder dormir, escuchando los leves crujidos y golpes que venían de las ventanas. Sabía que algo o alguien estaba afuera, observándonos, esperando, pero no me atreví a volver a mirar. Cuando los padres de Tomás regresaron al día siguiente, les conté que todo había estado bien, aunque claramente no lo estaba. Me fui de esa casa lo más rápido que pude, con la sensación de que algo oscuro se había quedado atrás, observando siempre desde las sombras, y desde entonces, cada vez que paso frente a una ventana por la noche, no puedo evitar echar una mirada rápida, solo para asegurarme de que no hay nadie mirando desde afuera. Julián y yo éramos amigos desde la infancia, inseparables durante años. Habíamos hecho innumerables viajes juntos, pero aquel, el último que planeamos, nunca lo olvidaré. Habíamos decidido hacer un viaje por carretera para visitar algunos lugares remotos, explorando rutas menos transitadas en busca de esa sensación de libertad que siempre habíamos disfrutado. Pero esta vez algo salió terriblemente mal. Todo comenzó como cualquier otro viaje. Salimos temprano en la mañana, con el coche lleno de provisiones y una lista de destinos que queríamos visitar. El plan era simple: conducir por la carretera solitaria que cruzaba una vasta zona montañosa y detenernos en algunos pueblos pequeños en el camino. La carretera estaba desierta la mayor parte del tiempo, solo el asfalto y el paisaje imponente a nuestro alrededor. En algún momento de la tarde, nos desviamos hacia un camino más pequeño, uno de esos que no aparecen en los mapas turísticos, pero que Julián, con su espíritu aventurero, insistió en seguir. No había muchas señales de vida alrededor, solo montañas y árboles interminables. Conforme avanzábamos, el cielo se fue oscureciendo lentamente y el ambiente empezó a tornarse inquietante. A mitad de camino, el coche comenzó a hacer ruidos extraños. No era la primera vez que nuestro viejo coche daba problemas, pero estábamos en medio de la nada, y la idea de quedarnos atrapados allí no era agradable. Nos detuvimos a un lado de la carretera, y Julián salió para revisar el motor. Me quedé en el coche, observando el vasto vacío que nos rodeaba. Después de un rato, comencé a notar lo silencioso que era todo. No había viento, ni el más mínimo sonido de animales, solo un silencio opresivo que hacía que el aire se sintiera pesado. Julián estaba inclinado sobre el capó, con el rostro concentrado en el motor. Decidí salir para ayudar. ¿Ves algo raro? Drenia, le pregunté mientras me acercaba. No estoy seguro, respondió sin mirarme. Parece que es un problema con el radiador. Podría tardar un rato en arreglarlo. Me apoyé en el coche, mirando alrededor. El sol se estaba poniendo rápidamente y la luz del día se desvanecía, dejando sombras alargadas entre los árboles. No había tráfico en esa carretera. No habíamos visto otro coche en horas. Pasaron los minutos y el cielo se volvió completamente oscuro. Encendimos las luces del coche para iluminar el área
y Julián seguía trabajando en el motor. Fue entonces cuando noté algo extraño al borde de la carretera, a unos metros de donde estábamos. Una figura, apenas visible en la penumbra, de pie entre los árboles. ¿Viste eso? Swin, pregunté, señalando hacia la figura. Julián levantó la cabeza y miró hacia donde apuntaba, pero negó con la cabeza. No hay nada ahí, Luis. Probablemente es tu imaginación. Parpadeé, y cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Me sentí tonto por un momento, pero el nerviosismo no desapareció. Algo en ese lugar no estaba bien, pero no quería asustar a Julián. Después de un rato, Julián decidió que necesitaríamos más tiempo para arreglar el coche y sugirió que nos quedáramos a pasar la noche dentro. No había muchas opciones. Estábamos en medio de la nada y el teléfono no tenía señal. Nos acomodamos lo mejor que pudimos en el coche, pero la sensación de ser observados no me dejaba en paz. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos algo me despertaba. Un crujido aquí, un susurro allá, siempre al borde de la percepción. Alrededor de la medianoche escuché un ruido claro, como si alguien estuviera caminando alrededor del coche. Julián, susurré. ¿Escuchaste eso? No hubo respuesta. Me giré y noté que el asiento de Julián estaba vacío. Mi corazón se aceleró. Salí del coche de inmediato, llamando su nombre. La oscuridad era espesa, y las luces del coche apenas iluminaban unos pocos metros a nuestro alrededor. ¡Julián!, grité, pero no obtuve respuesta. Caminé alrededor del coche, buscándolo, pero no había rastro de él. Mi pecho se apretó de pánico. Revisé el motor, donde lo había visto por última vez, pero no había señales de que hubiera estado ahí. Comencé a caminar hacia el lugar donde creí haber visto la figura antes. Mi mente llena de preguntas, sin respuestas. De repente, escuché algo, un susurro, suave, lejano, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. «Luis», llamó una voz. Sonaba como Julián, pero había algo extraño en el tono. No era natural. «Julián, ¿dónde estás?» «Drenia», grité, mi voz temblando. La voz respondió de nuevo, esta vez más cerca. «Aquí, ven». Seguí el sonido, mis pasos tambaleantes, mi corazón latiendo en mi garganta. Avancé entre los árboles hasta que llegué a un claro. El silencio se apoderó del lugar. Miré a mi alrededor, pero no vi a Julián. Solo oscuridad y las sombras de los árboles danzando en la luz lejana del coche. «Julián», llamé de nuevo, desesperado, pero esta vez no hubo respuesta. Esperé un rato más, pero el pánico creció dentro de mí. Corrí de vuelta al coche, esperando que él hubiera regresado mientras lo buscaba, pero cuando llegué, el coche seguía vacío. Las horas pasaron y nunca volvió. A la mañana siguiente, después de lo que pareció una eternidad, encontré ayuda en un pueblo cercano. Le expliqué a la policía lo sucedido, pero no pudieron encontrar ningún rastro de Julián. Era como si se hubiera desvanecido en la noche, sin dejar pista alguna. Hasta hoy, no sé qué pasó esa noche, pero cada vez que pienso en ese momento, me persigue la misma pregunta. ¿Julián desapareció por su cuenta o algo o alguien lo tomó? Había pasado por esa carretera rural muchas veces antes, pero nunca me había visto atrapado en una tormenta tan intensa. El viento aullaba y las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con furia. Apenas podía ver a unos pocos metros delante de mí. Cuando finalmente vi la pequeña cabaña a un lado del camino, supe que no podía seguir conduciendo. Aparqué el coche y corrí hacia la puerta, empapado en segundos. La cabaña era pequeña, pero acogedora, con un interior sencillo, una chimenea, un par de sillas y una mesa. No había electricidad, pero eso no me preocupaba en ese momento. Estaba agradecido por el refugio. Afuera,
El viento y la lluvia seguían golpeando con fuerza, y el cielo oscuro se iluminaba de vez en cuando con relámpagos que iluminaban el bosque. Me senté junto a la chimenea, esperando que la tormenta pasara. Saqué mi teléfono, pero no tenía señal. No me sorprendió. Estaba en medio de la nada. Aún así lo dejé sobre la mesa, esperando que eventualmente recuperara cobertura. Fue entonces cuando sonó. El sonido de mi propio teléfono me sobresaltó. Lo miré con sorpresa, porque no debería haber funcionado allí. Lo levanté y vi que la llamada provenía de desconocido. Dudé por un segundo, pero decidí contestar. «Hola», dije, mi voz un poco tensa. Al otro lado escuché un susurro, una voz familiar. «No salgas». Mi corazón se detuvo. La voz era la mía. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de sonar firme, pero el temblor en mi voz era evidente. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos y luego la llamada se cortó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Traté de racionalizar lo que había pasado. Tal vez era una broma. Tal vez estaba demasiado cansado y la tormenta me estaba poniendo nervioso. Intenté relajarme, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Poco después, sonó de nuevo. «Desconocido», decía la pantalla. Contesté rápidamente, mi mente llena de preguntas. «Te advertí», susurró la misma voz, la mía. «No salgas». Esta vez colgué yo, asustado. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero de alguna manera el silencio dentro de la cabaña se sentía más aterrador que el ruido exterior. Me levanté, alejándome de la mesa y del teléfono, pero no pude evitar seguir mirando la pantalla, esperando que volviera a sonar, y así lo hizo. Esta vez, no contesté de inmediato. Dejé que sonara varias veces antes de finalmente apretar el botón. «¿Qué quieres?», Drenia pregunté, casi gritando. «Ellos están afuera», susurró la voz. «No salgas, pase lo que pase». La llamada se cortó de nuevo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quiénes eran ellos? No podía ver nada desde las ventanas, solo el relámpago que iluminaba brevemente el exterior. Por un momento, consideré salir, comprobar si alguien realmente estaba afuera. Pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Mi propio instinto coincidía con la advertencia que había recibido. La tormenta empeoraba, los truenos resonaban con fuerza, y de repente sentí la presencia. No había escuchado nada, pero lo sentí. Algo estaba afuera. Me acerqué a la ventana, con las manos temblando, y aparté ligeramente la cortina para echar un vistazo. A través de la lluvia y la oscuridad, vi algo moverse. Era una figura, apenas visible bajo la luz parpadeante de los relámpagos. Estaba de pie, justo fuera de la cabaña, inmóvil. Me alejé rápidamente de la ventana, el corazón latiéndome desbocado. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez lo dejé sonar. No iba a contestar. La figura seguía allí, lo sabía. Algo estaba muy mal. Me acurruqué en una esquina de la cabaña, intentando mantenerme lo más lejos posible de las ventanas, temblando, no solo por el frío, sino por el terror que me invadía. El teléfono sonó una y otra vez, cada vez más insistente. Finalmente, lo agarré y lo apagué. El silencio que siguió fue aún peor. Afuera, la tormenta parecía rugir con más fuerza, como si la propia naturaleza intentara advertirme. Pasé el resto de la noche despierto, sin atreverme a mirar por las ventanas de nuevo. No sé en qué momento la tormenta comenzó a samamainar, pero cuando el primer rayo de luz se asomó en el horizonte, me levanté y miré afuera con cautela. No había nadie. El coche seguía allí, intacto. El paisaje a mi alrededor era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Recogí mis cosas rápidamente y salí de la cabaña, sin mirar atrás. Aún no sé quién o qué me llamaba esa noche, ni qué o quién estaba afuera bajo la tormenta.
pero nunca volví a esa carretera. Y cada vez que veo que se acerca una tormenta, el sonido de un teléfono me hace recordar esa voz, mi propia voz, advirtiéndome que no debía salir. La primera vez que lo noté, pensé que solo era mi imaginación. Fue un pequeño retraso, apenas perceptible, mientras me miraba en el espejo del baño. Me estaba peinando, y por un breve segundo tuve la impresión de que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Me reí de mí mismo y descarté la idea. Seguro estaba cansado, y mi mente estaba jugando conmigo. Pero los días siguientes, la sensación persistió. Cada vez que me miraba en el espejo, había algo extraño, algo que no encajaba del todo. Mis movimientos parecían ligeramente desincronizados. Al principio me convencí de que eran ilusiones ópticas, trucos de la luz o incluso mi propia paranoia. Una noche, después de un largo día de trabajo, entré en el baño para lavarme la cara. El cansancio era abrumador y apenas podía mantener los ojos abiertos. Me miré en el espejo y mientras me pasaba el agua por la cara, la vi. La sonrisa no era mi sonrisa. Me quedé congelado. Mi reflejo me miraba, pero sus labios se curvaban en una sonrisa lenta, extraña, una que yo no había hecho. Mi corazón empezó a latir más rápido y retrocedí, mi mente luchando por entender lo que acababa de ver. Me acerqué de nuevo, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Pero mi reflejo estaba serio ahora, imitando cada uno de mis movimientos. Respiré hondo y salí del baño, tratando de olvidar el incidente. Pero la imagen de esa sonrisa seguía grabada en mi mente, como una sombra que no podía sacudir. Los días siguientes, evité los espejos tanto como pude. Me convencí de que todo era producto de mi fatiga, pero la incomodidad persistía. Sabía que algo no estaba bien. Un día, mientras me preparaba para salir al trabajo, me detuve frente al espejo de cuerpo entero que estaba en el pasillo. No podía evitar mirarlo. Durante unos segundos, todo parecía normal, pero justo cuando estaba a punto de girar para irme, mi reflejo hizo algo que yo no hice. Parpadeó. Sentí que me quedaba sin aire. No había parpadeado. Era imposible, pero lo había visto con mis propios ojos. El reflejo me observaba, casi como si estuviera evaluándome. Retrocedí un paso sin saber qué hacer. Mis pensamientos iban a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Salí corriendo de casa, mi piel erizada y el miedo en mi estómago. Durante el día intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado esa mañana. ¿Había perdido la cabeza? ¿Estaba imaginando cosas? Pero no, lo había visto claramente. No era mi imaginación. Esa noche, decidí enfrentar lo que estaba sucediendo. Tenía que saber si estaba volviéndome loco o si realmente había algo extraño con los espejos de mi casa. Me planté frente al espejo del baño, las manos temblorosas, y lo miré fijamente. Al principio, no pasó nada. Mi reflejo imitaba cada uno de mis movimientos, como siempre había hecho. Pero mientras más tiempo pasaba mirándolo, más extraña se volvía la situación. Había algo en sus ojos, algo que no era mío. Di un paso hacia adelante. Salté hacia atrás, mi corazón desbocado. No podía ser. No podía haber dado un paso hacia mí. Mi reflejo debería haberse quedado en su lugar, pero lo vi moverse hacia mí, como si estuviera intentando salir del espejo. El miedo me paralizó. Me quedé mirando, esperando que algo más ocurriera. Mi reflejo me devolvía la mirada, pero esta vez no había miedo en sus ojos. Había una calma inquietante, como si supiera algo que yo no sabía. Apagué la luz del baño y salí corriendo, mi mente hecha un caos. No podía quedarme en esa casa. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Llamé a un amigo y pasé la noche en su lugar, sin mencionar lo que había sucedido.
No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. Al día siguiente, decidí que no podía volver a mi casa sola. Fui con mi amigo, intentando fingir que solo necesitaba compañía para arreglar unas cosas. Cuando llegamos, me sentía más tranquila con alguien a mi lado, pero aún podía sentir la tensión en el aire. Subimos al baño y cuando entré, casi esperé que mi reflejo estuviera ahí, esperándome. Pero todo parecía normal. Mi amigo no notó nada raro y después de un rato me sentí ridícula. Tal vez había sido mi imaginación después de todo. Pero justo antes de salir de la casa, algo llamó mi atención. Una sombra, apenas perceptible, en el espejo del pasillo. Me detuve en seco y mi amigo me miró, confundido. «¿Qué pasa?», Drenia preguntó. No podía explicarlo. La sombra. Era yo, pero no lo era. Estaba allí, justo en el borde de mi visión, como si mi reflejo me estuviera observando desde un ángulo que no debería ser posible. Desde entonces he evitado los espejos. No puedo confiar en ellos. No sé si la cosa que me mira desde el otro lado soy yo o algo más. Algo que espera el momento adecuado para salir. El plan era simple. Un viaje por carretera con amigos, alejándonos de la rutina, explorando lugares nuevos. Éramos 4 y habíamos decidido tomar una ruta alternativa, lejos de las autopistas llenas de tráfico. Después de conducir durante horas, el GPS empezó a fallar. No nos preocupaba. Estábamos en busca de aventuras y pensamos que podríamos encontrar un lugar interesante donde parar. Entonces lo vimos, un pequeño pueblo que no estaba en nuestros mapas. El cartel, oxidado y cubierto de maleza, decía San Antonio. Parecía un lugar olvidado, pero estábamos cansados y hambrientos, así que decidimos parar y ver si encontrábamos un restaurante o algún lugar para descansar. Al entrar en el pueblo notamos algo extraño. No había coches en las calles ni gente caminando. Las casas y tiendas estaban intactas, pero parecían deshabitadas. Sin embargo, las luces en algunas ventanas estaban encendidas y había señales de actividad reciente. Una bicicleta apoyada contra una pared, ropa tendida en algunos patios. Aparcamos el coche y decidimos explorar. No había señales de vida, pero el lugar no parecía abandonado. Nos acercamos a una cafetería con un cartel que decía «Abierto», pero cuando empujamos la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave, a pesar de lo que indicaba el cartel. «Qué raro», dijo Clara, una de mis amigas. «Parece como si todos se hubieran ido de repente». Nos reímos nerviosamente, pensando que quizá habíamos llegado en un mal momento. Pero al continuar caminando por las calles, la sensación de que algo estaba terriblemente mal se volvió más fuerte. Todo estaba demasiado quieto. No había ni siquiera el sonido de pájaros o el susurro del viento. Solo silencio. Un silencio opresivo que empezaban a hacernos sentir incómodos. Decidimos entrar en una tienda pequeña que parecía una ferretería. La puerta no estaba cerrada con llave y cuando entramos, todo estaba en perfecto orden. Estanterías llenas de productos, pero ni rastro de un dependiente o de clientes. Caminé hasta el mostrador, esperando encontrar alguna pista sobre el dueño del lugar, pero lo único que vi fue un viejo periódico, fechado 5 años atrás. ¿Qué demonios está pasando aquí? «Swing», preguntó David, uno de mis amigos, mientras miraba alrededor. Nadie tenía respuestas. Salimos de la tienda y el sol comenzaba a bajar. Las sombras de los edificios se alargaban, creando un ambiente aún más inquietante. Clara sugirió que nos fuéramos antes de que oscureciera por completo, pero justo cuando íbamos de vuelta al coche, lo vimos. Una mujer mayor, parada en la esquina de la calle. Nos miraba en silencio, con una expresión que no podíamos leer. Nos acercamos, aliviados de ver finalmente a alguien. «Disculpe», dije, «¿puede ayudarnos? Parece que este lugar no está en nuestros mapas y...». Antes de que pudiera terminar la frase, la mujer levantó un dedo en señal de silencio. No dijo nada. Solo nos miró, sus ojos oscuros fijos en los nuestros, y luego, sin previo aviso, se giró y desapareció por una calle lateral. Nos quedamos paralizados por un momento. «¿Qué fue eso?».
Component placement, susurró Clara con el rostro pálido. Nadie respondió. Algo en esa mirada nos había helado la sangre. Decidimos que ya era suficiente. Fuimos de regreso al coche lo más rápido que pudimos. David encendió el motor y comenzamos a conducir fuera del pueblo. Pero cuando llegamos al lugar donde la carretera debería habernos sacado de San Antonio, algo estaba mal. El camino seguía, pero no nos llevaba afuera. Seguíamos dando vueltas, las mismas calles, los mismos edificios, como si el pueblo nos estuviera atrapando. Intentamos otras rutas, pero todas nos llevaban de vuelta al centro del pueblo. Era como si estuviéramos atrapados en un bucle, sin manera de salir. La oscuridad cayó por completo, y el pueblo, que antes parecía vacío, ahora nos hacía sentir observados. Desde algunas ventanas podíamos ver luces encendiéndose y apagándose. Las sombras parecían moverse por las esquinas, pero cuando nos acercábamos no había nadie. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vimos algo que nos paralizó. En una de las calles por las que ya habíamos pasado varias veces, estaba nuestro coche. El mismo coche que conducíamos, aparcado al borde de la acera, con las puertas abiertas. Nos miramos, incrédulos, y David apagó el motor, incapaz de procesar lo que estábamos viendo. «¿Cómo es posible, Drenia?», murmuró Clara. Salimos del coche, caminando lentamente hacia el que estaba aparcado. Era idéntico, cada rasguño, cada detalle. Y lo más inquietante, había huellas de nosotros mismos alrededor del vehículo, como si ya hubiéramos estado ahí antes. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato, pero no vimos a nadie. El aire se volvió pesado, y sabíamos que teníamos que irnos. Subimos de nuevo al coche, y esta vez condujimos sin parar, sin mirar atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el camino se abrió hacia una carretera diferente. San Antonio había desaparecido detrás de nosotros, como si nunca hubiera existido. Volvimos al mapa, pero no pudimos encontrar el pueblo en ningún lugar. Y aunque intentamos recordar los detalles de cómo llegamos allí, todo estaba borroso, confuso, como un sueño extraño. Pero sabíamos lo que habíamos visto. Sabíamos que algo en ese lugar no estaba bien. Y desde ese día, nunca volvimos a tomar rutas secundarias. Estaba anocheciendo cuando tomé la decisión de seguir por esa carretera solitaria. Había planeado una ruta diferente, pero el desvío que señalaba el GPS prometía ahorrarme al menos 1 hora de viaje. La carretera era recta, bien pavimentada, y a pesar de la oscuridad que empezaba a caer, parecía una buena opción. Al principio todo fue normal. Encendí las luces y puse algo de música para acompañar el viaje. La carretera estaba vacía, lo que era un alivio, ya que no tendría que lidiar con tráfico o conductores lentos. Todo parecía ir bien, hasta que me di cuenta de que algo no encajaba. Habían pasado ya más de 40 minutos desde que tomé el desvío, y la carretera seguía igual. Una línea recta interminable. No había curvas, ni cambios en el paisaje. Solo el asfalto estirándose hacia adelante, rodeado por la oscuridad, iluminado solo por los faros de mi coche. No había luces de otros coches, ni señal de vida. Al principio pensé que tal vez era una ilusión, que había pasado poco tiempo y me estaba dejando llevar por el cansancio. Pasaron otros 30 minutos y, para mi sorpresa, nada cambió. No había señalización, ni salidas, ni estaciones de servicio. Solo la misma carretera infinita que parecía no llevarme a ninguna parte. Empecé a sentirme incómodo. Revisé el GPS, pero mostraba lo mismo. Una carretera sin fin, como si no hubiera otro destino más allá del que ya estaba. La barra de progreso del viaje no avanzaba. Todo estaba detenido, como si no hubiera recorrido ningún kilómetro desde que había entrado en esa ruta. El miedo empezó a instalarse en mi pecho. ¿Cómo era posible? Miré el reloj del coche y noté que también se había detenido. No sabía cuánto tiempo llevaba conduciendo, pero el tiempo parecía no avanzar. Lo que fuera que estaba ocurriendo no era normal. Decidí que debía dar la vuelta. Tal vez había tomado un desvío incorrecto y no me había dado cuenta.
Reduje la velocidad, busqué un espacio para dar la vuelta y con un giro rápido me encontré conduciendo en la dirección opuesta. Sin embargo, después de varios minutos de vuelta en esa dirección, me di cuenta de algo aún más aterrador. La carretera seguía igual. Era como si, no importa hacia dónde fuera, seguía atrapado en el mismo tramo de asfalto interminable. La angustia comenzó a apoderarse de mí. Aceleré, esperando encontrar algo que me indicara que no estaba atrapado en algún tipo de bucle eterno. De repente, vi algo a la distancia. Una figura. Al principio pensé que era otro coche, pero mientras me acercaba, me di cuenta de que era alguien parado en el borde de la carretera, de espaldas, inmóvil. Reduje la velocidad cuando pasé junto a esa figura. Parecía un hombre, con una chaqueta oscura, pero no giró para mirarme. Solo estaba ahí, de pie, mirando hacia la oscuridad más allá del borde del camino. Mi corazón latía desbocado, pero seguía adelante, sin atreverme a detenerme. Lo más aterrador fue cuando, apenas unos minutos después, vi de nuevo la misma figura, parada en el mismo lugar, en la misma postura, como si no hubiera avanzado en absoluto. Esta vez no reduje la velocidad. Aceleré, con la mente nublada por el pánico. Estaba atrapado. No importaba cuánto acelerara o en qué dirección condujera, la carretera seguía interminable y esa figura aparecía una y otra vez, siempre de espaldas, siempre en el mismo lugar. Intenté buscar algo en la radio, pero solo recibía estática. Traté de usar el teléfono, pero no tenía señal. Todo parecía congelado en el tiempo, como si estuviera conduciendo en un vacío. Pasaron horas, o tal vez minutos, no lo sé. El tiempo no tenía sentido en ese lugar. La carretera era una trampa, un bucle interminable que me mantenía cautivo, sin dejarme avanzar ni retroceder. Finalmente, en un acto de desesperación, decidí detenerme. Paré el coche en el arcén y apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo podía escuchar mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. Me quedé allí, sin moverme, mirando hacia la oscuridad que rodeaba el coche. No sabía qué hacer. ¿Seguir conduciendo? ¿Esperar? Parecía que nada de lo que hiciera haría la diferencia. Entonces vi algo en el retrovisor, una figura oscura, de pie justo detrás del coche. No me atreví a girarme. Mi cuerpo se tensó y un frío recorrió mi columna. La figura no se movía. Solo estaba allí, inmóvil, observándome desde la distancia, pero cada fibra de mi ser sabía que no estaba sola. No sé cuánto tiempo pasé en esa posición, sin moverme, sin atreverme a encender el motor de nuevo. Pero, en algún momento, mis ojos comenzaron a cerrarse, el agotamiento finalmente tomando el control. Cuando desperté, el sol estaba saliendo. La carretera, que antes había sido un bucle oscuro e infinito, ahora parecía normal. El GPS había vuelto a funcionar, y el coche estaba quieto, como si nunca hubiera sucedido nada. No miré hacia atrás mientras arrancaba el coche y me alejaba. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que experimenté en esa carretera. Pero sé una cosa. Nunca volveré a tomar desvíos desconocidos. Y cada vez que conduzco solo de noche, no puedo evitar mirar el retrovisor, temiendo ver de nuevo esa figura inmóvil, esperando en la oscuridad. Habíamos planeado ese viaje durante meses. Emily y yo éramos inseparables, mejores amigas desde la secundaria, y la idea de pasar un fin de semana en una cabaña aislada parecía la escapatoria perfecta. Lejos de la ciudad, sin señal de celular, solo nosotras y la naturaleza. Cuando finalmente llegamos, el escenario era exactamente lo que habíamos imaginado. Una cabaña acogedora, rodeada de altos árboles, y el silencio solo era interrumpido por el suave soplido del viento entre las hojas. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. El primer día fue tranquilo. Caminamos por los senderos señalizados, hicimos picnics y pasamos la tarde relajándonos, planeando nuestra caminata más larga para el día siguiente.
Emily siempre fue la más aventurera de las dos, y mientras yo prefería seguir las rutas seguras, a ella le encantaba explorar lo desconocido. Así fue como, el segundo día, todo comenzó a desmoronarse. Nos levantamos temprano, preparadas para un sendero más desafiante que se adentraba en el bosque, un camino que nunca habíamos intentado. El mapa indicaba una ruta, pero como siempre, Emily decidió que podíamos explorar un poco más. «Vamos a salir del sendero solo por un rato», sugirió con ese brillo entusiasta en sus ojos. A regañadientes, acepté. Siempre lograba convencerme con su confianza contagiosa. Al principio todo parecía normal. Los árboles a nuestro alrededor eran densos, pero aún podíamos ver el sendero a lo lejos. Sin embargo, en algún momento, me di cuenta de que estaba caminando sola. Miré a mi alrededor, llamando a Emily, pero no respondió. Todavía no estaba en pánico. Pensé que simplemente se había adelantado, como solía hacer. Seguí caminando, gritando su nombre, pero el silencio era absoluto. Ni los pájaros cantaban, ni las hojas se movían. Solo la aplastante quietud del bosque. Después de lo que parecieron horas, me di cuenta de que estaba completamente perdida. El sendero había desaparecido y cada árbol parecía igual. Mi corazón comenzó a acelerarse. Llamé a Emily una vez más, pero lo único que obtuve fue el eco de mi propia voz. Cuando finalmente encontré el camino de regreso, ya casi era de noche. La cabaña apareció a lo lejos y casi lloré de alivio. Emily debe estar ahí, pensé. Seguro que regresó sin verme. Corrí hasta la puerta, ansiosa por verla, por abrazarla, pero al entrar la cabaña estaba vacía. El silencio dentro era sofocante. Su chaqueta aún colgaba en la pared, la mochila en el suelo, todo en el lugar exacto donde lo dejamos por la mañana, excepto Emily. Fue entonces cuando noté su teléfono en el porche. Sabía que no había señal allí, pero algo me hizo cogerlo. La pantalla se encendió y, para mi sorpresa, había una serie de mensajes. Mi corazón se aceleró al ver que eran para mí, enviados durante nuestra caminata. Los primeros eran normales. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Pero a medida que seguía deslizando la pantalla, los mensajes se volvían más perturbadores. Estoy empezando a preocuparme. ¿Dónde estás? Drenia, leí uno. Y luego el último. Él está aquí. Me está siguiendo. Por favor, vuelve pronto. Solté el teléfono. Mis manos temblaban. Miré a mi alrededor, sintiendo la presencia invisible de algo o alguien. La noche se había cerrado, y sabía que algo había estado mal desde el momento en que nos desviamos del sendero. Pero ahora, lo único que importaba era que Emily había desaparecido, y no sabía si volvería.